Amigos, seguimos conversando con Rubén Vargas, consultor en temas de seguridad y narcotráfico, y en esta segunda parte de la entrevista vamos a abordar un tema muy importante también, porque usted ha señalado que la ley la ley aprobada en Uruguay, que se permite el consumo de marihuana, va a influir negativamente y gravemente en nuestro país. ¿Por qué lo señala? Bueno, porque en primer lugar, en Uruguay se está intentando resolver un problema de seguridad ciudadana, tomando el control del negocio de un tipo de droga, de la marihuana. Es decir, la lógica que está detrás de esta legalización parte del supuesto de que si el Estado, sus instituciones toman el control de este negocio, no va a haber más violencia, no va a haber más delitos patrimoniales que nacen de la comercialización de este tipo de drogas. Pero ¿cómo influye esta ley aprobada en Uruguay en nuestro país? Bueno, influye porque Perú es un país productor de drogas, no solamente cocaínicas, también de marihuana. Y si en la medida que hay un mercado que se va a legalizar su consumo, probablemente la demanda por la marihuana exceda largamente a los predios con autorización para el cultivo de la marihuana en ese país y van a comprar porque de otros esta mercados. Ley regulariza, digamos, no es que se pueden comprar 2 o 3 toneladas de marihuana, sino es que la población, por ejemplo, ¿cuánto puede comprar? ¿Cuánto está permitido negociar? Bueno, hay determinadas cantidades específicas señaladas en la ley. Por ejemplo, las personas que consumen no pueden tener más de 7 plantones de marihuana en su casa, pero ¿quién controla que tengan 10? 15 o 20 plantones de marihuana. El Estado uruguayo no va a tener la capacidad como para poder fiscalizar. Entonces, de todas maneras, se va a generar un mercado negro que va a abastecer a la marihuana, a los consumidores de marihuana, por ejemplo, de Argentina, que la marihuana es carísima, igual que en Brasil. Entonces, en la práctica, creo yo, lo que va a ocasionar con esta aprobación, con esta legalización del consumo de la marihuana y del cultivo de la marihuana en Uruguay, va a ser que se genere un mercado negro tan grande que va a generar más corrupción y más violencia, muchísimo más de aquella que pretenden evitar. Entonces, sin duda, ¿no estaría de acuerdo con una ley similar aquí en nuestro país? No, de ninguna manera, porque acá en el Perú el problema que tenemos con las drogas no es del consumo. Los niveles de consumo de distintos tipos de droga, de las drogas cocaínicas y de la marihuana, es en términos porcentuales bajo. El gran problema que tenemos es que el Perú es el gran productor de drogas cocaínicas. El Perú es el primer exportador de drogas cocaínicas a nivel mundial. Entonces, nuestro problema en relación a las drogas no es el consumo, no es la marihuana, es la producción de cocaína. Nosotros producimos más de 400 toneladas de cocaína y esas 400 toneladas llegan al mercado de consumidores sin mayor inconveniente, sin mayor problema. Entonces hay una enorme corrupción que protege ese negocio. Ese es nuestro problema, no el consumo. Bien, pasamos a otro tema entonces. El Estado peruano ha ido, digamos, con el proyecto especial de control y reducción de cultivos ilegales en el Alto Guayagacora, ha ido erradicando el cultivo ilegal de la hoja de coca, ¿no es así? ¿Cuántas hectáreas se han erradicado del total existentes en nuestro país? A ver, el año pasado se batió un récord importante, se han erradicado más de 23.000 hectáreas. ¿De las cuántas en total? De esas, más de 61 o 62.000 hectáreas. Ya, pero claro, no es un suma y resta de cuántas hectáreas hay y cuántas se han erradicado, sino hay un factor importante que hay que tomarlo siempre en cuenta, el factor de resiembra. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Monzón el año pasado se ha erradicado 6.000 hectáreas y este año se han erradicado otro tanto. No es que en el Monzón hayan 12.000 hectáreas. Lo que pasa es que el año pasado, cuando erradicaban, ya habían campesinos que nuevamente estaban sembrando. Entonces, entre que erradicas y que siembras, allí hay un margen importante que el narcotráfico siempre se resiste a abandonar determinadas cuencas cocaleras. Entonces, se han erradicado un poco más de 23.000 hectáreas, la mayor parte en el Alto Guayaga, pero también se ha entrado al Valle del Pichispalcazo. Entonces creo que el 2013 ha sido un buen año para las acciones de erradicación de la coca ilegal. Insisto, se ha batido un récord de 23.000 hectáreas, nunca antes se había llegado a esa meta. Entonces creo que ha sido un buen año. Pero queda otro problema, digamos, agricultores estaban inmersos en esto, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos agricultores han quedado también afectados, si se podría llamar así? Y es que, ¿qué alternativa de solución o qué otras alternativas de productos tienen también ellos, no? Sí.
A ver, en el caso del Monzón hay una fuerte inversión, hay una fuerte presencia de los programas de desarrollo alternativo. La presidenta ejecutiva de DEVIA hablaba del acuerdo, de la firma de convenios con cerca de 45 centros poblados, caseríos del Monzón, para trabajar con los programas de desarrollo alternativo y comprometerse a la no resiembra de la hoja de coca. Entonces ese es un universo importante, creo yo. En todo caso, sin duda, de que la lucha contra las drogas, las acciones contra el narcotráfico no pueden reducirse a las acciones de erradicación. Eso, la historia, la experiencia nos dice que eso siempre ha sido un error. La erradicación tiene que caminar de la mano con los programas de desarrollo alternativo, y eso es más o menos que lo que se hizo en el Monzón. Falta un poco más, creo yo, de énfasis, por ejemplo, en Pichis Palcazo, en Ciudad Constitución, que son zonas importantes donde también se ha erradicado y el narcotráfico estaba creciendo. Creo que allí la presencia precisamente de los programas de desarrollo alternativo se necesitan que caminen un poco más de manera más rápida. Y hablando de programas de desarrollo, por ejemplo, DEVIDA tiene a cargo este programa La Caravana del Desarrollo para la Inclusión, ¿no es así? Que ha ido llevando a los pueblos precisamente involucrados con el tema del cultivo de la hoja de coca. Entonces, ¿cómo ha ido? ¿Cuál ha sido el balance durante el 2013 en ese sentido? Sí, en efecto, DEVIDA y otras instituciones del Estado, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional y también de los gobiernos regionales han estado presentes en determinadas zonas donde se han estado realizando acciones de erradicación. Y creo que la idea básica es tener una atención inmediata, una atención urgente, con programas sociales, con ayuda médica, con una serie de programas de muy corto plazo que permitan paliar precisamente el hambre y la necesidad que se genera en las zonas de erradicación. Y creo que ha sido muy importante que se utilice este mecanismo, esta estrategia, porque permite que el Estado en su conjunto esté presente en las zonas donde anteriormente era absolutamente ausente cualquier presencia de instituciones del gobierno central o del gobierno regional. Entonces creo que son mecanismos que ayudan muchísimo a la relación Estado-sociedad, a revertir ese desánimo que tiene la población después de que es erradicada su hoja de coca. Entonces creo que eso han sido mecanismos muy importantes que permiten cerrar un poco esa brecha o ese desfase que a veces se presenta entre erradicación y programas de desarrollo alternativo. Se acerca una campaña electoral, hemos entrado a un año electoral. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese sentido, en el tema de lavado de activos? Bueno, en realidad, más que lavado de activos, yo creo que se tienen que trabajar más en los mecanismos de fiscalización de los movimientos de los partidos, de los candidatos que pretenden convertirse en presidentes regionales o en autoridades locales, ¿no? Creo que es un trabajo ¿Quién debería hacer ese trabajo? El Jurado Nacional de Elecciones. Ahí tiene que tener una investigación mucho más importante, mucho más ágil. Creo que sin ninguna duda, los partidos políticos nacionales también y los regionales también tienen ahí una tarea para seleccionar adecuadamente a sus representantes, a los candidatos. Y la misma población también, Rubén, ¿no? Porque conocen a sus candidatos presidenciales, locales, regionales. Claro, pero yo más confiaría en lo que pueden hacer los medios de comunicación como como Enlace Nacional. Es decir, frente a la primera denuncia de que Juan Pérez quiere ser candidato al gobierno regional de determinada región, y Juan Pérez tiene unos antecedentes que podrían estar relacionados, vinculados al narcotráfico o a sectores relacionados al narcotráfico. Entonces hay que decirlos con todas sus letras para que el votante, el ciudadano, sepa quién es Juan Pérez y pues decida votar por él o no. Yo creo que el papel de los medios de comunicación en un escenario electoral para evitar que narcotraficantes tomen el poder regional o local es sumamente importante. La fiscalización, eso es muy importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Bueno amigos, nos vamos a una pausa y continuamos con más en breve.